Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del fantasma del lago Bodom. ¿Te atreverías a acampar esta noche a orillas de un lago donde, antes del amanecer, alguien rasgó la tela de una tienda y dejó 3 vidas tendidas sobre la hierba húmeda? Escucha el viento. No es el viento de cualquier sitio. Es el que cruza los bosques de abedules y pinos que rodean el lago Bodom, en el sur de Finlandia, a pocos kilómetros de la localidad de Espoo. En junio el cielo apenas se oscurece, la noche es una penumbra azulada que nunca llega a ser completamente negra. El aire huele a resina, a agua fría y a tierra mojada. Los mosquitos zumban como si la oscuridad los excitara. Y el lago respira con pequeñas olas que golpean suavemente la orilla. En la madrugada del 5 de junio de 1960, 4 adolescentes levantaron su carpa cerca de la ribera. Eran jóvenes, demasiado jóvenes para convertirse en nombres que décadas después aún susurran quienes caminan por esos senderos. Maja Irmeli Björklund, 15 años, cabello claro, sonrisa amplia, una energía que desbordaba. Anja Tulikimäki, también de 15, más reservada, mirada firme. Seppo Antero Boisman, 18 años, alto, protector, con ese orgullo silencioso de quien quiere parecer invulnerable. Y Nils Wilhelm Gustafsson, 18, el único que vería el amanecer. Imagínalos esa tarde. Ríen, se empujan en broma, ajustan las estagas de la tienda. El suelo está blando por la humedad acumulada. No muy lejos, el camino de tierra que conecta con la zona de Oitaa permanece tranquilo. Algún ciclista pasa, algún pescador recoge sus redes. Finlandia en 1960 vive un tiempo de reconstrucción, de crecimiento industrial. Espoo todavía no es la ciudad moderna que será décadas después. Es más campo que asfalto, más bosque que edificios. La noche cae lentamente, pero no del todo. Entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana, cuando el mundo se encuentra en ese limbo en que el sueño es más profundo, algo se acerca a la carpa. Escucha el crujido. No es el sonido natural del bosque. Es un paso deliberado, contenido. La tela vibra apenas. Un corte, luego otro. La lona se abre desde el exterior. No es una puerta que se descorre con cuidado. Es una irrupción violenta. Apuñalamientos, golpes, gritos que apenas alcanzan a romper el aire espeso del amanecer. ¿Cuánto dura un ataque así? 30 segundos, 1 minuto. El tiempo se comprime cuando la vida pende de un hilo. Cuando el sol termina de asomarse sobre el horizonte, 3 cuerpos yacen sin vida. Maila, Anja, Seppo. Heridas punzantes, fracturas, rostros golpeados con furia. Y Nils respira. Tiene la mandíbula fracturada, huesos rotos, el rostro hinchado hasta casi no ser reconocible. Más tarde, hablará de una figura vestida de negro. Dirá que vio unos ojos brillantes, no como los de un hombre común, sino como los de algo que no pertenece al mundo cotidiano. ¿Fue el reflejo del amanecer en unas pupilas humanas, o la mente herida tratando de dar forma al horror? Cuando la policía llega, el lugar ya no es solo un escenario de crimen. Es una herida abierta en la conciencia de Finlandia. La carpa está desgarrada desde afuera. Algunos objetos han desaparecido. Otros, curiosamente, quedaron intactos. Y mientras los investigadores examinan la hierba aplastada, alguien en el pueblo comienza a murmurar que aquello no fue obra de un hombre cualquiera. Porque ¿quién camina en silencio absoluto por la orilla de Bodom justo antes del alba y se esfuma sin dejar un rastro claro? El lago, esa mañana, parecía más quieto que nunca, y bajo su superficie oscura, algo más que agua parecía guardar silencio. Pero lo que los investigadores descubrirían en las horas siguientes haría que el misterio se volviera aún más inquietante. ¿Sabes qué es lo primero que hace el silencio después de un crimen? Se vuelve pesado. Se instala en los árboles, en la hierba aplastada, en el agua inmóvil. Y en el lago Bodom, aquella mañana del 5 de junio de 1960, el silencio pesaba como plomo. Los primeros en acercarse no fueron policías. Fueron curiosos.
jóvenes que paseaban en bicicleta por los senderos de Oita. Uno de ellos vio algo extraño desde la distancia, la tienda colapsada, como si el viento la hubiera derribado. Pero no había tormenta esa noche, solo una calma casi irreal. Cuando los agentes finalmente acordonaron el área, el sol ya iluminaba con claridad el claro del bosque. Las sombras eran cortas, todo parecía demasiado visible, y sin embargo, nada encajaba. La carpa estaba cortada desde el exterior, no abierta, no desatada, rasgada, como si alguien hubiera decidido que entrar por la puerta era demasiado lento. Las pertenencias estaban dispersas, zapatos lejos de los cuerpos, objetos personales esparcidos en posiciones que sugerían arrastre o lucha, y sin embargo, algunos artículos de valor permanecían allí. No era un robo convencional. Maya y Anya presentaban heridas de arma blanca. Seppo, además de apuñalamientos, tenía golpes severos en el cráneo. La violencia no fue uniforme, fue dirigida, selectiva, brutal. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? No fue un acto torpe, hubo intención. Nils Gustafsson fue trasladado con vida, apenas consciente. Tenía fracturas en la mandíbula y en los huesos faciales. Su rostro estaba tan inflamado que costaba reconocerlo. Aún así, logró articular una descripción fragmentada. Una figura vestida de negro, ojos brillantes alejándose del lugar. Vestido de negro, ojos brillantes. En un bosque donde la luz nunca desaparece del todo en junio, donde el amanecer comienza antes de que la noche termine, esa imagen adquirió una fuerza casi sobrenatural. ¿Era la sombra de un hombre real o la distorsión de una mente traumatizada? Los investigadores peinaron la zona en busca de huellas. El terreno, húmedo y blando, debía conservar marcas claras. Pero la escena ya había sido contaminada por curiosos antes del acordonamiento. Pisadas cruzadas, rastros superpuestos. El crimen ocurrió entre las 4:00 y las 6:00. Una franja horaria en la que pocos testigos podrían aportar algo sólido. Algunos vecinos recordaron haber visto a un hombre merodeando días antes. Otros hablaron de discusiones en un kiosco cercano, propiedad de un hombre de carácter áspero, Valdemar Gillström, conocido por su hostilidad hacia los campistas que ensuciaban la zona. Pero sospecha no es prueba. Pentti Suininen, un individuo con antecedentes violentos, también fue considerado. Y años después, el nombre de Hans Sassmann, un hombre que había estado en la región y cuyo comportamiento resultaba inquietante para algunos, comenzó a circular con insistencia. Pero en 1960 lo único concreto era el horror. El lago, que hasta entonces había sido un lugar de excursiones juveniles y pesca tranquila, empezó a adquirir otra reputación. Las madres advirtieron a sus hijos. Los campistas comenzaron a mirar 2 veces antes de apagar la linterna. El claro donde estuvo la tienda quedó marcado en la memoria colectiva. ¿Y si el atacante no se había ido lejos? ¿Y si simplemente se mezcló con la rutina, con los trabajadores, con los vecinos? Imagina que estás allí, que escuchas el zumbido de los insectos y el suave chapoteo del agua, que sientes que alguien te observa desde la línea de árboles. ¿Te quedarías? Con el paso de los días el relato de Nils se volvió más confuso. ¿Había visto realmente esos ojos brillantes? ¿O la sangre y el dolor distorsionaron su recuerdo? Algunos comenzaron a cuestionarlo en voz baja, y así, mientras la policía recopilaba declaraciones y analizaba pruebas limitadas, una idea empezó a germinar entre susurros. Tal vez no se trataba solo de un asesino. Tal vez Bodom había despertado algo, y cuando meses después aparecieron detalles inquietantes sobre objetos desaparecidos y movimientos inexplicables en la escena, la sospecha dejó de apuntar únicamente hacia el bosque, porque el verdadero enigma comenzaba a girar en torno al único que había sobrevivido. ¿Qué ocurre cuando el único testigo de una masacre también se convierte en el principal sospechoso? Durante semanas, el hospital fue el escenario silencioso donde Nils Wilhelm Gustafsson luchó por recomponer no solo sus huesos fracturados, sino también su memoria. Su mandíbula había sido destrozada. Los médicos describieron contusiones profundas, inflamación severa, heridas que hablaban de una agresión feroz. No eran rasguños superficiales, eran marcas de alguien que quiso destruir. Cuando pudo hablar con mayor claridad, repitió la imagen.
Una figura vestida de negro, alta, delgada, ojos brillantes bajo la luz gris del amanecer. No mencionó nombre alguno, no describió un rostro con nitidez, solo esa silueta que parecía recortarse contra la claridad incipiente. Pero los investigadores, mientras tanto, revisaban la escena una y otra vez. Algo no encajaba. Algunos objetos personales habían desaparecido, incluidos los zapatos de Niels, encontrados más tarde a cierta distancia del campamento. ¿Por qué llevarse solo algunos artículos? ¿Por qué dejar otros intactos? ¿Y cómo pudo un atacante solitario dominar a 4 jóvenes en el interior de una carpa estrecha, sin que hubiera señales más evidentes de lucha prolongada en el exterior? La prensa comenzó a acercarse. Finlandia no estaba acostumbrada a una violencia así, menos aún contra adolescentes que acampaban en una zona popular. El nombre Bodom empezó a aparecer en titulares. El bosque ya no era solo un paisaje, era una herida abierta en el imaginario nacional. Se interrogó a vecinos, pescadores, empleados de comercios cercanos. Valdemar Gilström, el kiosquero conocido por su mal carácter hacia los campistas, fue investigado con detenimiento. Algunos decían que había expresado odio hacia quienes ensuciaban la ribera. Pero el rencor no basta para probar un asesinato. Pentti Soininen también fue examinado. Su historial violento lo convertía en una figura incómoda en cualquier investigación. Y el nombre de Hans Assmann empezó a flotar en conversaciones más discretas, alimentado por comportamientos que algunos calificaban de inquietantes. Sin embargo, ninguna pieza encajaba con precisión. Mientras tanto, el tiempo avanzaba. Los funerales se celebraron. 3 ataúdes descendieron bajo el cielo claro de junio. Las familias quedaron marcadas para siempre, y Niels, el sobreviviente, intentaba reconstruir su vida bajo una sombra que no eligió. ¿Te imaginas caminar por las calles de Espoo sabiendo que todos te observan? Que algunos te compadecen, que otros te juzgan en silencio. Con el paso de los años, el relato del hombre de negro empezó a adquirir otra dimensión. Ya no era solo una descripción policial. Era una figura que rondaba en conversaciones nocturnas. Campistas jóvenes aseguraban haber sentido pasos alrededor de sus tiendas. Algunos hablaban de una silueta entre los árboles, ojos que reflejaban la luz como los de un animal o como los de algo que no parpadea. La frontera entre crimen y leyenda comenzó a diluirse. ¿Fue el miedo el que moldeó esa imagen? ¿O el lago guarda una presencia que nadie ha podido atrapar? Décadas después, cuando la tecnología forense avanzó y los archivos fueron revisados, el nombre de Niels volvió a colocarse en el centro del escenario. En 2004 fue arrestado bajo una nueva teoría que sugería un giro radical, que la violencia pudo haber surgido dentro de la misma carpa. El juicio de 2005 atrajo atención nacional. Testimonios, análisis, reconstrucciones, pero las pruebas no lograron sostener la acusación. Niels fue absuelto, y entonces el caso regresó a su estado original, abierto, sin culpable definitivo, sin cierre. El lago Bodom continuó reflejando el cielo finlandés como si nada hubiera ocurrido, pero quienes conocen la historia saben que hay noches en las que el bosque parece escuchar. Y cuando el viento sopla entre los abedules, algunos juran que no es solo aire lo que se mueve, porque la leyenda no nació en los tribunales, nació en el instante exacto en que alguien, antes del amanecer, decidió rasgar la tela y desaparecer entre los árboles. Pero lo que sucedió en los años posteriores transformaría ese crimen en algo más oscuro que una simple investigación inconclusa. ¿En qué momento un expediente policial se convierte en mito? A finales de los años 60, el nombre Bodom ya no se pronunciaba sin una pausa incómoda. Espoo crecía. Nuevas carreteras atravesaban antiguos caminos de tierra. Las zonas rurales empezaban a transformarse en barrios residenciales, pero el claro junto al lago seguía allí, rodeado de abedules delgados y pinos que crujen con el viento del norte. Durante el verano, el lugar volvía a llenarse de tiendas de campaña. Finlandia no abandonó su tradición de acampar por miedo. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora, cuando el reloj se acercaba a las 4 de la mañana, más de uno abría los ojos sin saber por qué. Escucha, el agua golpea suavemente la orilla.
un pez salta, una rama se quiebra. ¿Fue solo el bosque o alguien caminando? En los años posteriores al crimen comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes. Algunos jóvenes aseguraban haber visto una silueta negra de pie a cierta distancia del campamento. Otros hablaban de una figura que observaba desde la línea de árboles, inmóvil, como si midiera la respiración de quienes dormían. No había fotografías, no había pruebas, solo relatos repetidos al calor de una fogata, entre el humo y el olor a café hervido en una pequeña olla metálica. Y la figura adquirió rasgos propios: alta, delgada, ropa oscura que no refleja la luz, ojos que brillan no por sí mismos, sino por el reflejo extraño del amanecer finlandés, ese amanecer que nunca termina de ser noche. Algunos comenzaron a llamarlo el fantasma del lago Bodom, no como una entidad etérea que atraviesa paredes, sino como una presencia que acecha, que se acerca cuando el mundo duerme. Pero mientras la leyenda crecía, los archivos policiales seguían acumulando polvo. Las sospechas contra figuras como Valdemar Gillström persistieron durante un tiempo, especialmente por su conocido desprecio hacia los campistas. Se decía que gritaba a quienes dejaban basura en la orilla, que amenazaba con enseñarles una lección. Sin embargo, no surgieron pruebas concluyentes. Pentti Soininen continuó siendo una sombra en el expediente. Su historial alimentaba rumores, pero no resolvía el enigma. Y el nombre de Hans Assmann, asociado a historias que rozaban lo perturbador, reaparecía cada cierto tiempo como una chispa que nunca prendía del todo. La pregunta se mantenía intacta. ¿Cómo pudo alguien cometer un ataque tan violento y desaparecer sin dejar un rastro definitivo? Imagina la escena otra vez. La carpa pequeña, 4 cuerpos dentro. Un atacante afuera, cortando desde el exterior. La tela cede. El caos irrumpe. ¿Fue uno solo? ¿Fueron más? El bosque de Bodom no es denso como los de latitudes más septentrionales, pero sí lo suficiente para ocultar a alguien decidido. Senderos estrechos serpentean hacia zonas menos transitadas. En 1960 no había iluminación artificial cerca del lugar exacto del campamento, solo la claridad difusa del cielo de junio. Con el tiempo, el lago empezó a atraer a otro tipo de visitantes, curiosos, personas que viajaban desde Helsinki para ver el sitio del crimen. Algunos dejaban flores, otros tomaban fotografías. El lugar dejó de ser únicamente naturaleza, se convirtió en escenario. Y con cada visitante, la historia cambiaba ligeramente. En algunas versiones, el fantasma no atacaba, solo observaba. En otras, se acercaba a las tiendas y pasaba una mano invisible por la tela, como probando su resistencia. Algunos afirmaban haber sentido un peso sobre el techo de su carpa, como si alguien se apoyara suavemente. Autosugestión, ecos del pasado. Las noches de junio en Finlandia son engañosas. Nunca completamente oscuras, nunca completamente seguras. Y mientras la década avanzaba hacia los 70, el caso comenzaba a deslizarse hacia un territorio ambiguo, ni resuelto ni olvidado. Pero el verdadero giro aún no había ocurrido, porque décadas más tarde, cuando la ciencia prometía respuestas que en 1960 parecían imposibles, el nombre de Niels volvería a pronunciarse en voz alta, y el fantasma dejaría de ser solo una silueta. El bosque. ¿Puede el tiempo convertirse en un arma? Durante décadas, el expediente del lago Bodom permaneció como una cicatriz archivada en oficinas policiales, papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro donde la carpa rasgada parece una boca abierta, informes mecanografiados con fechas precisas: 5 de junio de 1960, Espoo, orilla norte del lago. Pero el mundo cambió. La ciencia forense avanzó. El análisis de ADN comenzó a transformar casos que parecían imposibles. Y a finales del siglo XX, la pregunta regresó con fuerza renovada. ¿Y si aún quedaba algo por descubrir en Bodom? Los investigadores revisaron evidencias conservadas durante más de 40 años. Ropas, objetos, restos que en 1960 no podían examinarse con la precisión del nuevo milenio. La tecnología prometía claridad, prometía respuestas,
y entonces en 2004 ocurrió lo impensable. Nils Wilhelm Gustafsson, el único sobreviviente, el joven que había descrito a una figura de negro con ojos brillantes, fue arrestado. Imagina el peso de ese momento. Más de 4 décadas después del amanecer sangriento, el hombre que cargó con fracturas y cicatrices visibles se sentaba ahora en una sala de interrogatorios como sospechoso principal. La nueva teoría sugería que el ataque pudo haberse originado dentro de la carpa, que una discusión, un impulso violento, pudo haber desatado el caos, que las heridas de Nils, aunque graves, no descartaban la posibilidad de su participación. ¿Es posible infligirse daño en medio de un estallido de violencia? ¿Puede la memoria fragmentarse hasta el punto de crear un agresor externo? El juicio comenzó en 2005. Finlandia observaba. Los medios retomaron imágenes antiguas del lago, entrevistas con familiares, reconstrucciones detalladas de la escena. Se analizaron patrones de sangre, posiciones de los cuerpos, trayectorias de las heridas. Pero el paso del tiempo también juega en contra de la certeza. Las pruebas no alcanzaron el nivel necesario para una condena. La defensa cuestionó la interpretación forense. Señaló inconsistencias. Subrayó que Nils había sufrido lesiones severas, difíciles de conciliar con el papel de agresor único. El tribunal finalmente lo absolvió. Y así, el caso volvió a su punto de origen. 3 víctimas, un sobreviviente, ningún culpable definitivo. Sin embargo, algo cambió para siempre. La figura del fantasma dejó de ser solo un ente externo en el bosque. Ahora flotaba también en el interior de la carpa, en la mente humana, en la posibilidad inquietante de que el horror no siempre llega desde fuera. Camina mentalmente por la ribera de Bodom hoy. El área recreativa de Oita recibe familias, ciclistas, niños que lanzan piedras al agua. El paisaje parece inocente, pero quienes conocen la historia saben exactamente dónde ocurrió todo. Señalan con discreción, hablan en voz baja. El lago refleja el cielo como un espejo frío, y cuando el sol de medianoche apenas roza el horizonte, cuando la penumbra azul envuelve los árboles, algunos campistas aseguran que sienten una presencia que no pertenece al presente. ¿Es el eco de un crimen sin resolver? ¿O la proyección de una duda que nunca encontró respuesta? El caso sigue oficialmente abierto. Y mientras no haya nombre definitivo, la leyenda seguirá creciendo, alimentándose del vacío, de la incertidumbre. Porque un misterio no necesita fantasmas reales para volverse eterno. Solo necesita una pregunta sin respuesta. Y en Bodom la pregunta continúa flotando sobre el agua quieta. Pero aún hay detalles olvidados, pequeños fragmentos que susurran desde los márgenes del expediente. Y si el lago no guarda un secreto, sino varios, hay detalles que rara vez encabezan titulares, pero que persisten en los márgenes del caso como astillas bajo la piel. Pequeños fragmentos que, al mirarlos con detenimiento, incomodan. Por ejemplo, algunos objetos personales fueron hallados a varios metros del campamento, como si alguien los hubiera arrojado deliberadamente. Los zapatos de Nils aparecieron lejos de la tienda. ¿Por qué llevarlos y abandonarlos después? ¿Intento de despistar? ¿Rastro interrumpido? Los investigadores de 1960 trabajaron con los recursos de su época. No había perfiles genéticos, no había bases de datos digitales. Las entrevistas se registraban a máquina. Las fotografías se revelaban en laboratorio químico, con el olor penetrante del fijador impregnando el aire. El área alrededor del lago Bodom no era un paraje remoto e inaccesible, pero tampoco estaba intensamente vigilada. Senderos forestales conectaban con caminos rurales. A unos kilómetros, pequeñas viviendas y comercios servían a la comunidad local. No existían cámaras. No había patrullajes constantes en la madrugada. Imagina el escenario. Un atacante que conoce el terreno, que sabe por dónde moverse sin ser visto, que entiende cómo la luz del amanecer crea sombras engañosas entre los abedules. O imagina lo contrario, un impulso caótico, una discusión que escala en segundos. Los informes describieron que el ataque se produjo desde el exterior de la carpa. Los cortes en la tela apuntaban en esa dirección. Pero la dinámica exacta, quién se movió primero, quién gritó,
Cuánto duró cada segundo permanece envuelta en incertidumbre. Décadas después, cuando periodistas y escritores revisitaban el caso, algunos reconstruyeron el espacio físico con minuciosidad, la orientación de la tienda respecto al lago, la proximidad del agua, la pendiente leve del terreno. Se preguntaron si el sonido del agua pudo haber amortiguado gritos, si el zumbido constante de insectos cubrió los primeros golpes. Cierra los ojos un instante. Escucha ese zumbido, el chapoteo leve, un jadeo interrumpido. En los años 70 y 80, el lago Bodom ya formaba parte del imaginario oscuro finlandés. No solo como crimen, sino como advertencia. Padres recordaban a sus hijos que aseguraran bien las tiendas, que no se aislaran demasiado del resto de campistas, que no confiaran ciegamente en la tranquilidad del bosque. Y la figura del hombre de negro evolucionó. En algunas versiones posteriores no llevaba solo ropa oscura, sino un abrigo largo incluso en verano. En otras, su rostro estaba cubierto por sombra constante, como si la luz evitara tocarlo. Los ojos brillantes pasaron de ser un detalle ambiguo a convertirse en el rasgo central del mito. Pero hay una pregunta que regresa una y otra vez. Si fue un hombre real, ¿dónde está? Finlandia no es un país inmenso en población, un crimen así deja huella. ¿Pudo alguien cargar con ese secreto durante décadas sin confesarlo jamás? ¿O la respuesta se desdibujó en el mismo instante en que la escena fue alterada por curiosos antes de ser asegurada? La detención de Nils en 2004 reavivó todo. Viejas heridas familiares se abrieron de nuevo. Entrevistas televisivas devolvieron al lago a la conversación pública. Pero la absolución dejó una sensación más inquietante que una condena, la de que la verdad sigue incompleta. Hoy, cuando alguien menciona el fantasma del lago Bodom, no siempre habla de un espectro literal, habla de una ausencia, de un nombre que falta, de un hueco en la historia que nadie ha podido llenar. Y mientras el bosque sigue creciendo, mientras nuevas generaciones levantan sus tiendas cerca del agua, el lago parece observar en silencio. Porque hay noches en que la penumbra es tan perfecta que cualquier figura podría confundirse con un árbol. Y en ese instante exacto, cuando no sabes si lo que ves es sombra o presencia, comienza realmente la leyenda. Pero aún queda explorar cómo el miedo transformó ese lugar en un símbolo que trasciende el crimen mismo. ¿En qué momento un lugar deja de ser geografía y se convierte en símbolo? En los años posteriores al juicio de 2005, el lago Bodom ya no era solo un escenario de crimen sin resolver. Se había transformado en un punto de referencia cultural. Escritores, documentalistas, músicos incluso, lo evocaban como sinónimo de misterio finlandés. El nombre Bodom ya no necesitaba explicación, bastaba pronunciarlo para que una sombra cruzara la conversación. Pero más allá de los medios y titulares, el bosque seguía allí. Los senderos de Oita continuaban recibiendo excursionistas. Familias extendían mantas sobre la hierba. Niños corrían hacia el agua poco profunda de la orilla. El olor a pino y a tierra húmeda no cambió. Sin embargo, prueba esto. Quédate en el lago cuando el sol apenas roza el horizonte y el cielo adquiere ese tono azul metálico que precede al amanecer. Cuando las risas del día ya se apagaron, cuando el viento mueve la superficie del agua con un murmullo casi humano. Escucha, un crujido detrás de ti. ¿Es solo una rama o el eco de un paso? Las historias contadas por campistas comenzaron a repetirse con patrones curiosamente similares. Sombras altas entre los árboles. Sensación de ser observados. La impresión de que alguien rodea la tienda sin acercarse demasiado, como midiendo la distancia. No todos afirmaban verlo. Algunos solo hablaban de un peso invisible en el aire, de una tensión que no podían explicar, como si el bosque guardara memoria. Y esa memoria tiene nombres: Maya, Anja, Sepo. En ciertos veranos, visitantes dejaban pequeñas flores en silencio cerca del lugar aproximado del campamento de 1960. No hay una placa oficial prominente que convierta el sitio en monumento, pero el recuerdo persiste de manera informal, transmitido en relatos familiares. Los archivos del caso, fotografías, informes, declaraciones, permanecen como piezas de un rompecabezas incompleto. Los investigadores que trabajaron en 1960 ya no están. Muchos testigos potenciales envejecieron o murieron,
El tiempo erosiona no solo la evidencia, sino también la certeza. Pero el mito no se erosiona igual. El fantasma del lago Bodom ya no necesita pruebas físicas. Se alimenta de la ausencia de resolución, de la pregunta suspendida. ¿Y si el atacante jamás fue identificado porque nunca perteneció del todo al mundo cotidiano? No como espíritu literal, sino como figura que encarna algo más profundo, el miedo a lo impredecible. A que incluso en un país considerado seguro, en un bosque familiar, el peligro pueda surgir sin aviso. Algunos criminólogos han señalado detalles que podrían sugerir más de un agresor. Otros defienden la hipótesis de un ataque individual extremadamente violento. Las teorías conviven, se contradicen, se superponen, y mientras tanto el lago permanece. En invierno se congela. La superficie se vuelve una extensión blanca y sólida. En verano refleja el cielo como si nada hubiera ocurrido. El contraste es casi cruel. Un paisaje sereno que guarda uno de los crímenes más enigmáticos de Finlandia. Si estuvieras allí ahora, ¿sentirías algo distinto? ¿O solo verías agua, árboles y cielo? Tal vez el verdadero poder de la leyenda no reside en una figura de negro con ojos brillantes, sino en el hecho de que nadie ha podido cerrar el círculo. Y cuando una historia queda abierta, el imaginario la completa, pero aún queda una última capa por explorar, la que conecta el miedo individual con la memoria colectiva y el eco que persiste cuando todo parece haber terminado, porque en Bodom nada termina del todo. ¿Sabes qué es lo más inquietante de un misterio sin resolver? Que no envejece como los demás recuerdos, se mantiene joven, intacto, siempre dispuesto a reabrirse. En las décadas posteriores al juicio de 2005, el lago Bodom dejó de ser únicamente un caso policial y se convirtió en un espejo donde Finlandia miraba su propia vulnerabilidad. Un país conocido por su tranquilidad, por sus índices bajos de criminalidad violenta, conservaba en su memoria una madrugada que nunca encajó del todo con esa imagen. En Espoo la modernidad avanzó, centros comerciales, urbanizaciones, carreteras amplias. Pero si te alejas unos kilómetros y sigues el camino hacia Oitaa, el paisaje cambia. El asfalto se estrecha, el bosque vuelve a imponerse. El aire se enfría junto al agua. Al caer la noche, esa noche que en junio nunca es completamente oscura, el lago adopta una textura metálica. El cielo permanece en una penumbra azul grisácea. Las siluetas de los árboles se duplican en el reflejo. Y es ahí cuando el relato se activa. Algunos campistas cuentan que sienten una inquietud específica entre las 4:00 y las 6:00 am. Se despiertan sin motivo claro. Miran la lona de la tienda esperando ver una sombra proyectada. Escuchan pasos que podrían ser de animales pequeños o algo más pesado. ¿Sugestión? Efecto de conocer la historia, la mente humana es experta en completar vacíos. Pero el caso de Bodom ofrece muchos. ¿Por qué no hubo un sospechoso definitivo? ¿Por qué ciertos objetos fueron desplazados sin lógica evidente? ¿Por qué el ataque pareció dirigido con tal intensidad hacia algunos de los jóvenes? Cada generación que redescubre el caso formula nuevas teorías. Algunas buscan patrones psicológicos, otras exploran posibles itinerarios de fuga por los senderos que rodean el lago. Hay quienes analizan la topografía, la pendiente leve que conduce hacia el agua, la cercanía de zonas boscosas más densas donde alguien podría ocultarse con facilidad. Y, sin embargo, ningún mapa resuelve la pregunta central. En relatos más recientes, la figura del hombre de negro ya no es solo un agresor físico. Se ha convertido en una presencia que ronda los márgenes del sueño, un arquetipo del intruso que aparece cuando la vigilancia baja, cuando la confianza se relaja. Imagina que duermes dentro de una carpa fina, apenas separada del exterior por una capa de tela. Cada sonido se amplifica, cada roce parece cercano. En ese estado, el bosque no es paisaje, es frontera, escucha, un roce leve contra la lona, un paso que se detiene, una respiración que no es la tuya. El fantasma del lago Bodom no necesita materializarse para existir. Vive en la tensión entre lo que se sabe y lo que no se puede probar.
En el intervalo entre la última risa de 4 adolescentes y el primer rayo de sol que iluminó la escena, y mientras el expediente permanece oficialmente abierto, el lago continúa acumulando veranos. Algunos visitantes llegan por curiosidad histórica, otros por morbo, otros simplemente por la belleza del lugar, pero casi todos en algún momento miran hacia la línea de árboles y se preguntan: si algo se moviera allí ahora, ¿lo distinguirías del resto del bosque? Porque el verdadero poder de Bodom no está en lo que muestra, está en lo que sugiere. Y todavía quedan 2 capas finales de esta historia: la memoria íntima de quienes vivieron bajo su sombra y el eco que el lago devuelve cuando el mundo guarda silencio. El agua sigue quieta, pero la quietud no siempre significa paz. ¿Qué hace una comunidad cuando una herida nunca cierra del todo? En Spoo, el caso del lago Bodom no se conversa a gritos, se menciona en voz baja, como si el volumen pudiera alterar algo que permanece latente. Las generaciones que crecieron después de 1960 heredaron la historia como una advertencia: el bosque es hermoso, sí, pero no es ingenuo. Los familiares de Maya, Anja y Seppo vivieron con una ausencia concreta, no con una leyenda. Para ellos no hubo figura espectral, ni ojos brillantes en la penumbra. Hubo funerales, hubo habitaciones vacías, hubo cumpleaños que dejaron de celebrarse. Y esa es la capa más difícil de sostener en un relato, la humana. Con el paso de los años, periodistas visitaron a vecinos que recordaban aquella mañana. Algunos describían la sensación de incredulidad. Otros recordaban el movimiento inusual de vehículos policiales en caminos que normalmente solo veían bicicletas y tractores. El contraste era brutal, la serenidad del lago frente a la violencia repentina. Mientras tanto, la figura del sobreviviente quedó atrapada entre 2 mundos. Nils Gustafsson pasó de víctima a sospechoso y luego nuevamente a hombre absuelto. Su nombre quedó unido para siempre al lago. Caminar por Spoo significaba cargar con miradas que no siempre eran compasivas. ¿Te imaginas vivir sabiendo que tu historia nunca tendrá un punto final claro? El caso también dejó una huella en la forma en que Finlandia abordó investigaciones posteriores. La importancia de asegurar escenas, de preservar pruebas, de evitar contaminación por curiosos, adquirió un peso renovado en la memoria institucional. Pero ninguna mejora técnica retrocede en el tiempo. El lago Bodom continuó congelándose cada invierno. En verano, jóvenes siguieron montando tiendas. Algunos lo hacen deliberadamente en el mismo sector donde ocurrió el ataque, como un desafío íntimo al miedo. Otros prefieren mantenerse a distancia. Hay quienes cuentan que, en la madrugada, cuando el cielo está en ese tono intermedio entre noche y día, el bosque parece contener la respiración, que incluso los insectos disminuyen su zumbido por un instante. ¿Es percepción selectiva? ¿O el eco de un recuerdo colectivo que se activa en esa franja horaria específica? Las teorías siguen circulando. Agresor desconocido que huyó sin dejar rastro. Conflicto interno que escaló de forma impredecible. Sospechosos que murieron sin enfrentar juicio. Ninguna ha logrado sellar la grieta. Y ahí radica el poder del mito, porque mientras exista una pregunta sin respuesta, el fantasma del lago Bodom seguirá caminando entre versiones, entrevistas, reconstrucciones y relatos nocturnos. No necesita cadenas ni lamentos sobrenaturales, le basta el vacío. El lago al amanecer devuelve la luz con indiferencia, refleja el cielo como si fuera nuevo cada día. Pero bajo esa superficie tranquila descansa una historia que no se hunde. Y ahora, antes de cerrar esta travesía, queda enfrentar la última pregunta. Si estuvieras allí a las 4:30 de la mañana, con el bosque suspendido en una penumbra azul, y escucharas un corte leve en la tela de tu tienda, ¿mirarías hacia afuera? La respuesta a esa pregunta es lo que mantiene viva la leyenda, y aún queda una última imagen que el lago se resiste a soltar. Detente un instante, imagina el lago Bodom completamente inmóvil. El reloj marca las 4:12 AM, no es noche cerrada, no es día pleno. Es ese intervalo finlandés donde el cielo parece contener luz sin decidirse a entregarla. La tienda de campaña respira contigo, la lona se infla y desinfla con el viento leve.
El olor a hierba húmeda entra por una rendija casi imperceptible. A lo lejos, un ave rompe el silencio con un grito breve, y entonces, nada. Ese nada es el verdadero legado de Bodom. Han pasado décadas desde la madrugada del 5 de junio de 1960. Las coordenadas del lugar siguen siendo las mismas. La orilla norte del lago, el área recreativa cercana a Oita, el bosque que rodea Spoo y que ha visto transformarse el paisaje urbano a su alrededor. Pero el punto exacto donde estuvo aquella carpa no está marcado con una señal brillante. No hay una estatua que indique, aquí ocurrió. Solo hierba, solo árboles, solo agua. Y, sin embargo, quienes conocen la historia sienten que pisan terreno distinto. El expediente permanece oficialmente abierto, sin culpable definitivo, sin confesión final, sin una narrativa que cierre el círculo con precisión quirúrgica. Lo que quedó fue una fractura en la memoria. El fantasma del lago Bodom no es una figura que atraviesa paredes, es la representación de una ausencia, de una pregunta suspendida en el aire frío del amanecer. Es el eco de 3 nombres que todavía resuenan cuando alguien pronuncia el lugar: Maya, Ansha, Sepo. Y también es la sombra que acompaña al único sobreviviente, cuya vida quedó atada para siempre a esa madrugada. ¿Fue un hombre real que caminó entre los árboles y jamás fue identificado? ¿Fue un estallido de violencia interna que el tiempo deformó en relato externo? ¿Fue la combinación de errores de investigación, azar y silencio? El lago no responde. En invierno, cuando se congela, los patinadores cruzan su superficie sin pensar demasiado en lo que descansa bajo el hielo. En verano, las familias vuelven a tender mantas y encender fogatas. La vida continúa, como siempre. Pero si alguna vez decides acampar allí, cuando el cielo esté en ese tono azul que precede al amanecer, tal vez recuerdes esta historia. Tal vez escuches con más atención el crujido de una rama. Tal vez mires la línea de árboles un segundo más de lo habitual. Tal vez te preguntes si la quietud es realmente silencio o espera, porque hay lugares donde el pasado no se anuncia con estruendo, se insinúa. El lago Bodom sigue reflejando el cielo cada mañana como si todo estuviera en orden. Pero bajo ese espejo de agua permanece una madrugada que nunca terminó de cerrarse. Y mientras exista alguien que formule la pregunta, ¿quién caminó entre los árboles aquella vez? El fantasma seguirá allí, no visible, no confirmado, pero siempre presente.